Hoy te traemos 10 historias sobrenaturales que ocurrieron en México, Estados Unidos y España. Todas tan reales y aterradoras que te harán dudar de lo que creías imposible. Desde habitaciones embrujadas hasta fenómenos que desafían toda explicación. Cada relato es más inquietante que el anterior. Quédate hasta el final, porque cada historia tiene un detalle que podría cambiar la forma en que ves la realidad, y tal vez incluso lo que sientes cuando estás solo en casa por la noche. Si estas historias te han estremecido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún relato sobrenatural. Dale like si te gustan los misterios y deja un comentario contándonos cuál de estas historias te pareció más aterradora. Queremos saber tu opinión y tus experiencias paranormales. Historia 1. El huésped que dejaba notas debajo de mi puerta en Acapulco, todas escritas con la misma frase: no duermas. ¿México? Me llamo Ricardo, soy fotógrafo y había llegado a Acapulco buscando un respiro del caos de la ciudad. Me hospedé en un pequeño hotel frente a la playa, un lugar modesto pero con encanto, donde la madera de los pasillos crujía bajo los pies y el olor a humedad se mezclaba con la brisa salina del mar. La primera noche fue tranquila, escuchando solo el vaivén de las olas, pero al despertar, algo extraño me llamó la atención, una nota deslizada bajo la puerta de mi habitación. La frase era simple, escrita con una caligrafía temblorosa y uniforme: no duermas. Al principio pensé que era una broma, tal vez de algún huésped anterior, pero lo inquietante era que no había señales de nadie cerca, ningún indicio de que alguien hubiera pasado por el pasillo. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí que algo estaba observándome, sombras que parecían moverse al borde de mi visión y un susurro apenas perceptible, como si alguien respirara detrás de mí. Al amanecer, otra nota apareció bajo la puerta, idéntica a la primera. Empecé a revisar cada rincón de la habitación, buscando cámaras ocultas o alguna explicación lógica, pero todo parecía normal. A la tercera noche, el hotel estaba casi vacío, solo algunos huéspedes que nunca vi salir ni entrar, y la sensación de ser observado crecía. Escuchaba pasos suaves en el pasillo, pero cuando abría la puerta no había nadie, el eco de esos pasos se prolongaba como si se movieran dentro de las paredes. Intenté ignorarlo, pero las notas seguían apareciendo, siempre con la misma advertencia: no duermas. El miedo se volvió físico, mi corazón se aceleraba cada vez que escuchaba un golpe sordo en la madera, cada vez que una sombra cruzaba la pared frente a mí, y cada vez que sentía una presencia cerca de la cama mientras intentaba descansar. Una madrugada, me desperté sudando y vi la nota flotando frente a mí, como si alguien la hubiera dejado en el aire, temblando antes de caer al suelo. No había señales de quién la había escrito ni cómo había llegado hasta allí. Esa misma noche, escuché un susurro claro que decía mi nombre, repitiéndose en la habitación con una cadencia fría y controlada. Todo se volvió insoportable. Dejé de salir de la habitación, evitando al personal del hotel y a cualquier otro huésped, pero las notas continuaban, y con ellas la sensación de que alguien o algo me observaba constantemente. Nunca descubrí quién era el huésped que dejaba esas notas ni cuál era su propósito, pero cada frase, cada advertencia, calaba en mí con un terror profundo. El mar seguía rugiendo afuera, ajeno a lo que sucedía dentro, y yo me quedaba despierto toda la noche, mirando la puerta, esperando que no apareciera otra nota con aquel mensaje aterrador: no duermas. Si estas historias te han estremecido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún relato sobrenatural. Dale like si te gustan los misterios y deja un comentario contándonos cuál de estas historias te pareció más aterradora. Queremos saber tu opinión y tus experiencias paranormales. Historia 2. La habitación que olía a flores en un motel de Florida, el olor aparece y desaparece junto con pasos suaves. Estados Unidos. Me llamo Elena, soy periodista freelance y viajaba por Florida investigando pequeños moteles con historias extrañas para un artículo que nunca llegué a terminar. Llegué a un motel aislado, rodeado de palmeras que se inclinaban sobre la carretera desierta y un aire húmedo que olía a sal y tierra mojada. La recepción estaba vacía cuando llegué, el gerente me indicó la habitación 7 con un gesto indiferente y se marchó sin siquiera mirarme de nuevo. Desde el primer momento, noté algo raro, un aroma dulce y persistente que no pertenecía al lugar, un olor a flores frescas que parecía flotar en el aire y desaparecer por instantes. La habitación era pequeña, con muebles gastados y cortinas que no cerraban del todo, dejando entrar la luz de farolas lejanas. Al caer la noche, mientras intentaba acomodarme, el olor volvió con fuerza, y junto a él, escuché pasos suaves en el pasillo,
aunque sabía que no había nadie más en el motel. Cada vez que giraba la cabeza, el pasillo estaba vacío, y el perfume desaparecía, dejando un silencio frío y extraño. Me acosté con la sensación de ser observada, y entonces los pasos comenzaron a acercarse lentamente, subiendo y bajando como si alguien caminara alrededor de mi puerta, tocando la madera con un ritmo apenas perceptible. Cerré los ojos intentando racionalizar, pero el aroma se intensificaba y con él un presentimiento oscuro, como si la habitación misma respirara y esperara algo. A medianoche, un golpe seco me hizo saltar de la cama, pero al encender la luz no había nada. Solo la cortina ondeando suavemente y un rastro de flores que parecía surgir de las sombras. Intenté salir, pero la puerta se cerró de golpe detrás de mí sin que la hubiera tocado. Retrocedí y entonces escuché un susurro, tan tenue que parecía un eco del aire, repitiendo mi nombre mientras el olor a flores regresaba con fuerza, mezclándose con un frío que recorrió cada centímetro de mi piel. Durante horas, caminé por la habitación, intentando ignorar los pasos que nunca se detenían. Intentando ignorar el aroma que ahora se adhería a mi ropa y a mi cabello, como si quisiera marcarme. Al mirar por la ventana, vi la calle vacía, el motel rodeado de sombras que parecían alargarse y acercarse lentamente, y entendí que no había nadie ahí más que yo, o al menos eso creía. Los días siguientes intenté documentar lo que pasaba, tomando fotos y grabando audio, pero cada vez que revisaba el material, no aparecía nada. Ni los pasos, ni las sombras, ni siquiera el aroma que continuaba apareciendo y desapareciendo como si tuviera vida propia. Una noche, mientras dormía en un intento de ignorar todo, desperté con un toque helado en la mejilla y un aroma más intenso que nunca. Abro los ojos y vi una figura borrosa, apenas perceptible, al final de la cama, como un reflejo que no encajaba con la luz de la lámpara. El ser no tenía rasgos definidos, solo una presencia que exhalaba el perfume de flores marchitas y la sensación de peligro inminente. Intenté gritar, pero no salió sonido alguno, y los pasos continuaron moviéndose por la habitación, ahora rodeándome, acercándose más con cada respiración. Me levanté, intenté correr, y al tocar la puerta, ésta se abrió sola, dejándome salir al pasillo vacío, mientras el aroma se esparcía por el aire, mezclándose con la humedad de Florida. Me fui del motel esa misma madrugada, pero aún siento que algo me sigue cada vez que cierro los ojos, un olor a flores que aparece de la nada, pasos suaves que recorren los pasillos vacíos de mi mente y la sensación de que aquella habitación sigue esperando que vuelva. Desde entonces, evito moteles pequeños y abandonados, pero sé que la habitación 7 sigue allí, con sus flores invisibles y sus pasos que nunca descansan, un lugar donde la realidad se confunde con lo imposible y donde, si entras, quizás nunca dejes de sentir que alguien camina a tu alrededor, aunque nunca veas a nadie. Si estas historias te han estremecido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún relato sobrenatural. Dale like si te gustan los misterios y deja un comentario contándonos cuál de estas historias te pareció más aterradora. Queremos saber tu opinión y tus experiencias paranormales. Historia 3: La procesión que cruzó la calle en Toledo sin hacer ruido, decenas de personas, pero ningún sonido. ¿España? Me llamo Javier, soy guía turístico y llevo años mostrando los rincones de Toledo a quienes buscan conocer la ciudad, sus callejuelas y su historia. Una noche de otoño, mientras caminaba por el barrio judío después de cerrar el recorrido para un grupo reducido, noté algo extraño en la calle empedrada frente a mí. A lo lejos, una fila de figuras avanzaba lentamente entre la neblina que se formaba con la humedad de la noche. Al principio pensé que se trataba de un desfile o una celebración religiosa, pero algo no encajaba. No había música, ni antorchas que iluminaran sus rostros, ni voces que hablaran ni cantaran. Solo una procesión silenciosa, formada por decenas de personas que se movían con un ritmo hipnótico, como flotando sobre el suelo. La luz de las farolas parecía ignorarlos. No proyectaban sombras completas y sus pies nunca parecían tocar el empedrado de manera natural. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y, por instinto, me escondí detrás de un arco de piedra, observando cómo avanzaban. Sus ropas eran antiguas, algunas desgastadas, otras demasiado perfectas. Y aunque sus rostros eran visibles a ratos, carecían de expresión, como si no respiraran, como si no fueran del mundo de los vivos. Intenté acercarme, pero cada paso que daba hacía que la procesión pareciera adelantarse, moviéndose de manera imposible, como si un hilo invisible los guiara. Mi respiración se volvió irregular y el corazón me golpeaba el pecho mientras la sensación de que algo trascendental estaba ocurriendo me envolvía.
Los gatos del barrio huían de ellos y los perros no ladraban, como si la propia ciudad contuviera la respiración. Cuando finalmente crucé la calle para verlos más de cerca, noté que no hacían sombra sobre los edificios ni reflejo alguno en las ventanas. Eran como fantasmas atrapados entre la historia y la realidad. Cada uno de ellos sostenía un objeto en sus manos, cruces, velas apagadas, rosarios gastados, y parecía que rezaban o murmuraban palabras antiguas, aunque no emitieran sonido. El silencio era absoluto, pero al mismo tiempo, sentía un peso en mis oídos, como un zumbido sordo que llenaba todo el espacio a su alrededor. La procesión avanzaba lentamente hacia la plaza central. Cuando me atreví a mirar más de cerca, vi que los rostros de algunos parecían cambiar, como si en cada mirada mostraran siglos de vida y muerte, historias que no podían ser comprendidas. Intenté tomar fotos con mi teléfono, pero la pantalla se quedó en negro, como si la luz misma se negara a captarlos. Un viento helado sopló repentinamente, levantando hojas secas y el aroma del río Tajo mezclándose con el olor a humedad y piedra vieja, y entonces comprendí que no podía seguirlos. Había una barrera invisible que me impedía avanzar, como si la ciudad misma protegiera el paso de aquellos que ya no pertenecían a este tiempo. La procesión cruzó la calle frente a mí. Cuando giré la cabeza, vi que cada figura se desvanecía lentamente, como evaporándose en el aire, dejando un silencio absoluto y un vacío que me erizó la piel. Nadie más parecía haber visto algo. La calle estaba vacía, solo yo y el eco de mi propio miedo. Desde aquella noche, cada vez que camino por las calles de Toledo, siento que la procesión podría aparecer de nuevo, moviéndose entre la niebla y el silencio, recordándome que hay historias que permanecen vivas aunque nadie las vea, que el tiempo a veces se pliega sobre sí mismo y que lo imposible puede cruzar la calle sin hacer ruido, dejando tras de sí un frío que cala hasta los huesos y un recuerdo que jamás se borra de la memoria. Si estas historias te han estremecido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún relato sobrenatural. Dale like si te gustan los misterios y deja un comentario contándonos cuál de estas historias te pareció más aterradora. Queremos saber tu opinión y tus experiencias paranormales. Historia 4. La radio que transmitía voces antiguas en Baja California. La señal se activa solo de madrugada. ¿México? Me llamo Daniel, soy estudiante de ingeniería y hace unos meses decidí alquilar una pequeña cabaña en Baja California, lejos del ruido de la ciudad, buscando tranquilidad para estudiar y desconectarme del mundo. La cabaña era modesta, construida con madera envejecida y ventanas que dejaban pasar la brisa del desierto nocturno, pero lo que más llamó mi atención fue una radio antigua sobre la mesa del comedor, cubierta de polvo como si nadie la hubiera tocado en años. Al principio no le di importancia, pensé que era solo un adorno o un vestigio de los antiguos propietarios. Pero una noche, cerca de las 2 de la madrugada, escuché un crujido en la habitación y la radio se encendió sola. La luz roja del botón parpadeaba débilmente, y de su altavoz surgieron voces que parecían provenir de otra época, murmullos, conversaciones entre personas que hablaban con palabras que apenas podía entender, nombres antiguos y fechas que me helaban la sangre. Intenté apagarla, girando la perilla, desconectándola, pero cada vez que la señal se activaba, la radio comenzaba a reproducir aquellas voces con un volumen que parecía llenar toda la cabaña, reverberando en las paredes y en el suelo de madera. No había patrón ni explicación. Algunas noches permanecía apagada, otras empezaba a emitir sus sonidos apenas me acostaba. Con el tiempo, las voces se hicieron más claras, susurrando advertencias, relatos de tragedias antiguas y lamentos de personas que habían vivido y muerto mucho antes de que yo llegara allí. Algunas voces mencionaban mi nombre, describiendo detalles de mi vida que nadie más podría conocer. Otras parecían recitar fechas y acontecimientos que no tenían sentido, como si estuvieran registrando algo que trascendía el tiempo. Intenté grabarlas, pero los dispositivos electrónicos no funcionaban correctamente. Las grabadoras se llenaban de estática y las cámaras de vídeo mostraban únicamente la luz de la radio parpadeando, sin registrar sonido alguno. Las noches se volvieron interminables. Me sentía atrapado, incapaz de dormir, porque cada vez que cerraba los ojos, escuchaba susurros que se mezclaban con el viento que entraba por las ventanas, convirtiendo los ruidos del desierto en un coro de lamentos antiguos. Una madrugada, mientras intentaba estudiar, noté que las voces comenzaron a interactuar entre sí, como si discutieran, mencionando lugares y nombres que me resultaban familiares, pero que no podía identificar del todo. El miedo se transformó en obsesión. Me pasaba horas sentado frente a la radio,
intentando entender lo que decían, aunque cada palabra aumentaba mi ansiedad y me hacía sentir que no estaba solo en la cabaña. La sensación de ser observado se volvió constante, sombras que se movían al borde de mi visión, el crujir de la madera bajo mis pies sin que nadie estuviera allí, la brisa que parecía tocarme con dedos invisibles. Cada madrugada, la radio despertaba de su silencio y con ella regresaban las voces, obligándome a mantenerme despierto, a escuchar, a no cerrar los ojos. La locura parecía acercarse. Llegó un momento en que decidí abandonar la cabaña, dejar atrás la radio y el desierto, pero incluso al irme, el recuerdo de aquellas voces no me abandonó. Hoy, cada vez que cierro los ojos de noche, puedo escuchar el eco de susurros antiguos, como si la radio se hubiera llevado algo de mi alma consigo, recordándome que algunos objetos guardan memoria de tiempos que no nos pertenecen y que, en medio del silencio de Baja California, hay cosas que despiertan solo para recordarnos que nunca estamos verdaderamente solos. Historia 5 del tren sin conductor que entró en la estación de Boston. Las puertas se abrieron, pero nadie bajó. Estados Unidos. Me llamo Lucas, soy ingeniero de sistemas y una noche me vi obligado a viajar a Boston por motivos de trabajo. Llegué tarde a la estación central, un lugar que normalmente bullía de actividad, lleno de luces y gente, pero esa noche estaba sorprendentemente vacío, con solo un par de limpiadores recorriendo los andenes y el eco de mis pasos retumbando entre los techos metálicos. Mientras esperaba en el andén 9, un silbido distante anunció la llegada de un tren. Lo vi aparecer entre la niebla de la noche, sus luces delanteras iluminando el túnel como ojos brillantes, y algo en él me hizo sentir un miedo inmediato. No había luz en la cabina, ningún conductor visible, nada que indicara que alguien estaba a cargo. El tren se detuvo frente a mí con un leve chirrido de frenos, y las puertas se abrieron de par en par. Esperaba ver a los pasajeros bajando, personas apuradas, maletas rodando, el caos habitual, pero no salió nadie. La cabina estaba vacía, los asientos del vagón también, y un silencio absoluto se extendió por el andén, pesado y opresivo. Decidí acercarme, con cautela, para inspeccionar el interior, y noté detalles que hacían que mi piel se erizara. Un vapor ligero cubría los asientos, como si el tren acabara de recorrer kilómetros de frío y humedad, pero no había señales de vida. Los relojes del vagón marcaban la misma hora exacta desde hacía días, y las pantallas electrónicas solo mostraban símbolos que no podía descifrar. Mientras avanzaba por el pasillo del tren, escuché un leve murmullo, un sonido apenas perceptible que parecía provenir de los altavoces del vagón, pero cuando giraba la cabeza, no había nadie, ningún eco, solo la luz fría de las lámparas fluorescentes reflejándose en el metal pulido. El aire olía a aceite y metal caliente, mezclado con un aroma extraño, dulce y amargo a la vez, que no podía identificar, y cada paso que daba parecía resonar de manera extraña, multiplicándose hasta que sentí que alguien más caminaba a mi lado, aunque no podía verlo. Intenté salir, pero al acercarme a las puertas del andén, estas se cerraron lentamente frente a mí, atrapándome dentro del vagón, y entonces comprendí que el tren no había llegado solo, había algo más, una fuerza invisible que lo movía, que mantenía sus puertas abiertas para mí y para nadie más. Los minutos se convirtieron en horas, o al menos así lo sentí, mientras las luces del túnel se desvanecían y reaparecían sin patrón alguno, como si el tiempo dentro del tren fuera distinto al exterior. Escuché pasos, murmullos de conversaciones lejanas, risas apagadas que se apagaban tan pronto como intentaba enfocarlas, y la sensación de que alguien me observaba desde todos los ángulos, oculto entre la penumbra del vagón. Intenté grabar lo que sucedía, tomar fotografías, pero las cámaras y el teléfono no funcionaban, la pantalla se volvía negra, como si el tren mismo absorbiera cualquier intento de registrar su existencia. Al mirar por la ventana, vi los edificios de Boston alejándose y acercándose al mismo tiempo, como si el tren viajara por dimensiones distintas, mezclando la realidad con algo imposible de comprender. Finalmente, en un instante que no puedo medir, las puertas se abrieron de nuevo frente a un andén vacío, idéntico al que había visto al llegar, y el tren comenzó a retroceder lentamente, desapareciendo entre la niebla sin dejar rastro. Salí tambaleándome, con la certeza de que nadie creería lo que había visto. Desde aquella noche, cada vez que escucho el silbido de un tren, siento el escalofrío de aquellos vagones vacíos y de la presencia invisible que los conducía. Y sé que hay lugares en Boston donde el tiempo y el espacio se doblan, y donde un tren puede llegar, abrir sus puertas y no dejar salir a nadie, recordándonos que lo inexplicable puede existir a la vuelta de la esquina y que, algunas veces, el mundo que creemos conocer es solo una fachada para cosas que no deberíamos ver ni intentar.
Entender. Historia 6. Las luces que subían las escaleras en Zaragoza. Nunca hay pasos, solo el resplandor que se acerca. ¿España? Me llamo Marta, soy diseñadora gráfica y había llegado a Zaragoza para un proyecto temporal que me obligaba a alojarme en un antiguo edificio de apartamentos en el casco antiguo, un lugar que conservaba la esencia de siglos pasados, con paredes de piedra y pasillos estrechos que olían a humedad y madera envejecida. La primera noche noté que las escaleras del edificio crujían incluso cuando nadie parecía subirlas, y una ligera luz que venía del piso superior se filtraba por las rendijas de la escalera, como un resplandor que no tenía fuente visible. Al principio pensé que eran farolas o luces de algún vecino, pero pronto me di cuenta de que aquel resplandor subía por las escaleras de manera irregular, avanzando lentamente, deteniéndose a veces y luego retomando su camino, sin que hubiera ningún sonido de pasos ni movimiento humano. Esa noche no pude dormir, cada vez que cerraba los ojos, el brillo aparecía en mi mente, subiendo y bajando los peldaños, iluminando sombras que parecían retorcerse y proyectarse sobre las paredes con formas imposibles. A medianoche, escuché un susurro, como un lamento apagado que parecía provenir del mismo aire, y la luz comenzó a moverse más rápido, subiendo escalón tras escalón, acercándose a mi apartamento. Intenté racionalizar, pensando que se trataba de algún fallo eléctrico o de luces reflejadas de la calle, pero todo estaba apagado y las ventanas cerradas. El resplandor surgía de la nada y se desplazaba sin dejar sombra de quien lo generara. Con el paso de los días, me di cuenta de un patrón: la luz siempre aparecía después de la 1 de la madrugada, y cada noche subía las escaleras con un ritmo constante, como si alguien invisible estuviera ascendiendo lentamente hacia los pisos superiores, pero nunca se escuchaban pasos, nunca había respiración ni ningún indicio de presencia física. Comencé a sentir miedo real. Caminar por el pasillo para ir al baño era una experiencia aterradora porque la luz aparecía en el momento exacto en que yo estaba a mitad de camino, y su brillo me hacía sentir observada, como si estuviera siendo seguida por un ser intangible. Una noche, decidí quedarme despierta para observarla mejor. Sentada en el salón, vi cómo el resplandor emergía de la escalera inferior, vacía, y subía lentamente, iluminando cada peldaño con un fulgor blanco amarillento, frío y penetrante. Al mirar fijamente, noté sombras que se movían dentro de la luz, figuras alargadas que parecían estirarse y encogerse mientras ascendían. Intenté grabar con mi teléfono, pero la pantalla mostraba solo negro, como si la luz se negara a ser capturada, y sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral cuando escuché un suspiro apenas audible, un aliento que no podía atribuir a ninguna persona. Los días siguientes intenté salir del edificio antes de la hora en que aparecía la luz, pero siempre encontraba alguna excusa para quedarme: un correo que debía enviar, una llamada importante, y cada vez que retrasaba mi partida, la luz aparecía, subía las escaleras, deteniéndose frente a mi puerta por unos segundos antes de continuar. Empecé a notar que mi sueño se fragmentaba. Despertaba con la sensación de que alguien había estado parado a mi lado, observando mi cama, y la luz se reproducía en mis sueños, subiendo escalón tras escalón con la misma cadencia hipnótica, como un ritual que no podía comprender. Una madrugada, decidí enfrentarla. Salí del apartamento justo cuando el resplandor apareció y lo seguí, observando cómo ascendía sin prisas, iluminando todo a su paso. Al llegar al último peldaño, la luz se detuvo frente a una puerta cerrada que no existía en los planos del edificio, una puerta que parecía abrirse hacia un vacío oscuro y frío, y un murmullo bajo, casi imperceptible, me hizo retroceder de inmediato. Desde esa noche, nunca volví a intentar acercarme a las escaleras de madrugada. Cada vez que cierro los ojos, todavía veo el resplandor subiendo, proyectando sombras imposibles sobre las paredes, recordándome que hay lugares donde lo inexplicable existe, donde la luz puede moverse por voluntad propia, siguiendo un camino que no entendemos, y que a veces basta un instante de descuido para ser observado por algo que no pertenece a este mundo. Un brillo que sube las escaleras sin pasos, sin presencia visible, solo una fuerza antigua que recorre los edificios, recordándonos que no siempre estamos solos, incluso cuando creemos estarlo. Si estas historias te han estremecido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún relato sobrenatural. Dale like si te gustan los misterios y deja un comentario contándonos cuál de estas historias te pareció más aterradora. Queremos saber tu opinión y tus experiencias paranormales. Historia 7. El niño que jugaba con canicas en el techo de mi habitación en Querétaro. Nadie puede acceder a ese espacio. ¿México? Me llamo Alejandra.
Soy profesora universitaria y recientemente alquilé un pequeño departamento en el centro histórico de Querétaro, buscando un lugar tranquilo donde trabajar y escribir. El edificio era antiguo, con muros gruesos de piedra y techos altos de madera que crujían con el más mínimo movimiento. La primera noche, mientras intentaba acomodarme, escuché un sonido extraño proveniente del techo, un golpeteo constante, como si alguien estuviera haciendo rodar canicas sobre la madera vieja. Pensé que era el ruido de algún vecino o quizá la estructura del edificio cediendo. Pero conforme pasaron los días, el sonido se volvió regular, siempre entre las 9 y 10 de la noche, y parecía concentrarse directamente sobre mi habitación. Una madrugada, decidí prestar más atención y noté un ritmo peculiar. Las canicas golpeaban el techo de manera ordenada, formando patrones que, de alguna manera, me resultaban inquietantemente deliberados. Intenté mirar hacia arriba, pero la altura del techo y la ausencia de escaleras o acceso hacía imposible ver lo que estaba ocurriendo. Lo más extraño era que no había señales de nadie que pudiera estar allí. El espacio sobre mi habitación era inaccesible, un entretecho sellado y polvoriento que nadie había usado en años según me dijo el dueño del edificio. Los días siguientes, el sonido se intensificó y comenzó a acompañarse de risas suaves, casi imperceptibles, como las de un niño jugando, pero con un timbre extraño, apagado, que me erizaba la piel. Cada noche me quedaba inmóvil en la cama, escuchando cómo las canicas rodaban, golpeaban y rebotaban contra la madera, a veces haciendo círculos completos sobre un área pequeña del techo, otras veces dispersándose, recorriendo el espacio invisible sobre mí. Intenté grabar el sonido con el teléfono, pero las grabaciones captaban solo el eco sordo de la habitación y el leve crujido de la madera. Las risas desaparecían en el proceso, como si se negaran a ser registradas. La presencia del niño se volvió más evidente. A veces, cuando caminaba por la habitación, sentía que algo me observaba desde arriba, una mirada intangible que seguía cada movimiento, y un frío repentino me recorría la espalda, como si una sombra se posara sobre mí mientras el ruido de las canicas continuaba. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché como una canica caía cerca de la cama, golpeando el suelo con un tintineo que no podía provenir del techo. El susto me hizo encender la luz, pero la habitación estaba vacía, solo las sombras largas de los muebles iluminadas por la lámpara. Desde entonces, las caídas de canicas se volvieron más frecuentes y más cercanas, como si el niño invisible quisiera hacerse notar, recordándome que estaba allí, jugando, observando y controlando ese espacio que nadie más podía alcanzar. El miedo comenzó a afectar mi rutina, evitaba caminar por la habitación de noche, revisaba el techo antes de acostarme, y aún así, siempre escuchaba el sonido rodar, acompañando mis movimientos, siguiendo un ritmo que parecía responder a mis pensamientos. Intenté hablarle, preguntarle quién era o qué quería, pero el silencio era total, solo las canicas respondían, rodando y chocando, marcando un patrón que me resultaba imposible de descifrar. La sensación de estar vigilada se volvió constante, en el momento menos esperado. Sentía el peso de su mirada desde arriba, y las risas apagadas retumbaban en mi mente mucho después de que los sonidos reales desaparecían. No sé si el niño es un espíritu, una presencia atrapada entre los muros de este edificio antiguo, o algo que no pertenece a este mundo, pero cada noche, cuando escucho las canicas rodar sobre el techo de mi habitación, sé que alguien juega allí, invisible, ajeno a las leyes de la física y del tiempo, y que no puedo hacer nada más que permanecer despierta, escuchando y esperando, porque aquel espacio sobre mí es suyo, un lugar que nadie puede tocar, y cada golpe de canica es un recordatorio de que estoy siendo observada y que nunca estoy realmente sola. Historia 8. La mujer que me saludó desde mi ventana en Portland. Vivo en un 10º piso sin balcón. Estados Unidos. Me llamo Andrés, soy escritor y me mudé a Portland buscando inspiración para un nuevo libro. Encontré un pequeño apartamento en un 10º piso de un edificio antiguo, con vistas a la ciudad y grandes ventanales que dejaban entrar la luz de la tarde. La primera noche fue tranquila, hasta que, mientras revisaba mis notas, vi algo que me heló la sangre, una mujer de pie frente a mi ventana, en el exterior, como si flotara en el aire. Al principio pensé que era un reflejo de las luces de la calle, o quizá una ilusión causada por la luz del interior, pero no había balcón ni plataforma donde pudiera estar parada, el vacío frente a la ventana era demasiado grande para que alguien estuviera allí. Su figura era delgada, cubierta por un vestido largo y oscuro que se movía levemente con el viento que no llegaba hasta esa altura, y levantó la mano saludando de manera lenta y deliberada. Intenté parpadear, mirar otra vez, y seguí allí,
sonriendo de manera inquietante, fija, sin parpadear ni mostrar signos de incomodidad por la altura. Sentí un nudo en el estómago, un terror irracional que me paralizó. Durante los días siguientes, la mujer apareció en distintas horas, siempre al atardecer o durante la madrugada, saludando con la misma calma que desafía la lógica, sin que yo entendiera cómo se mantenía suspendida en el aire ni qué quería de mí. La sensación de ser observado se volvió constante, escuchaba un roce sutil, como si el viento que la acompañaba rozara los marcos de mis ventanas, y a veces el vidrio parecía vibrar, emitiendo un sonido leve que aumentaba mi ansiedad. Intenté grabarla con mi cámara y con el teléfono, pero en cada intento la imagen desaparecía. La pantalla mostraba solo la ciudad vacía, los tejados y luces lejanas, como si su presencia no pudiera ser capturada por dispositivos tecnológicos. Una noche, decidí acercarme al ventanal para enfrentarla. Mientras lo hacía, sentí un frío intenso que descendía desde arriba hasta mis pies, un aire que no podía provenir del exterior. Cuando alcancé la ventana, su rostro estaba más cerca que nunca, sus ojos negros y profundos como abismos me estudiaban, y su sonrisa parecía contener siglos de secretos y dolor. Retrocedí aterrorizado, y el sonido del cristal temblando bajo mis manos me hizo retroceder más. Desde aquel día, mi rutina cambió por completo, no abría las cortinas de noche, evitaba mirar hacia el exterior y dejaba la luz encendida incluso mientras dormía. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, la veía en mi mente, saludando desde el vacío, suspendida, como si el espacio entre mi apartamento y la realidad hubiera dejado de existir. A veces, al escribir, sentía una presión invisible sobre mis hombros, como si su mirada estuviera allí, supervisando cada palabra, cada pensamiento, y el terror se mezclaba con la fascinación. Llegué a consultar con vecinos y nadie más había visto algo similar. Los guardias del edificio se sorprendían ante mis relatos y negaban cualquier actividad extraña. Era un fenómeno que parecía seguirme únicamente a mí, como si hubiera elegido vigilarme desde aquel vacío imposible. Hoy, incluso con la luz del día, no puedo olvidar cómo aquella mujer se balanceaba en el aire, saludando con calma y serenidad, desafiando las leyes de la física y la lógica, recordándome que hay presencias que existen fuera de nuestro entendimiento, seres que se colocan entre el mundo visible y el invisible, y que a veces solo un instante de descuido es suficiente para que nos observen, nos estudien y nos hagan comprender que, aunque vivamos en un 10º piso sin balcón, nunca estamos realmente solos. Historia 9. El eco que respondía distinto en una cueva de Málaga no repetía las palabras, sino que las cambiaba. ¿España? Me llamo Raúl, soy estudiante de geología y hace unas semanas viajé a Málaga para explorar algunas cuevas que forman parte del sistema subterráneo cercano a la costa. Una tarde, guiado por un mapa antiguo y un local que apenas hablaba español, llegué a una cueva aislada entre rocas y acantilados. La entrada era estrecha, apenas suficiente para pasar, y al adentrarme, la oscuridad lo envolvía todo, junto con un olor húmedo y terroso que me recordaba a piedra mojada y moho antiguo. Llevaba linterna, cuerdas y grabadora, preparado para documentar mi recorrido, pero no estaba preparado para lo que encontré. Al principio, todo parecía normal, formaciones de estalactitas y estalagmitas, ríos subterráneos y un silencio profundo que solo era interrumpido por el sonido de mi propia respiración. Decidí probar el eco y grité mi nombre, esperando escuchar la réplica habitual que rebota en las paredes de piedra. Pero lo que escuché me heló la sangre. El eco respondió, sí, pero no repetía mi nombre, lo transformaba. Sonó como Raúl primero, luego Raúlka, cada vez distinto, y con cada variación. Sentí que la cueva misma se burlaba de mí, jugando con mi voz, alterando mi identidad. Probé con palabras simples, hola, agua, ayuda, y cada eco regresaba alterado, mezclando sílabas, cambiando el tono, incluso susurrando con una cadencia que parecía contener intención, como si algo dentro de la cueva respondiera con conciencia. Avancé más, mi linterna iluminando paredes húmedas y estrechos pasillos, y con cada paso, el eco se hacía más extraño. Ya no solo cambiaba las palabras, sino que imitaba mis pensamientos, mis miedos, pronunciando nombres de familiares y lugares que yo había mencionado mentalmente, sin haberlos dicho en voz alta. Comencé a sentir que no estaba solo. La sensación de ser observado se volvió opresiva, sombras que no pertenecían a ninguna formación rocosa parecían moverse a la luz de la linterna, y un frío intenso recorría mis brazos y espalda, como si la cueva exhalara un aliento invisible que me rodeaba.
Intenté hablar con voz firme, exigiendo que se detuviera, pero mis palabras se transformaban aún más, y el eco respondía con una cadencia burlona, a veces lenta, a veces acelerada, como si me hiciera jugar un juego imposible de ganar. La grabadora que llevaba comenzó a captar sonidos que yo no percibía, murmullos, risas apagadas, y un zumbido bajo que parecía provenir del fondo de la cueva, del lugar donde la oscuridad era total y la luz de mi linterna no llegaba. Cada intento de retroceder me desorientaba, los pasillos se veían distintos, más largos, torcidos de manera imposible, y sentía que la cueva cambiaba de forma para mantenerme dentro, atrapado en un laberinto de ecos alterados. La noche cayó y la temperatura descendió aún más, la humedad me calaba hasta los huesos, y el eco empezó a pronunciar frases completas, con mi voz y la de otros, como si recopilara recuerdos y los mezclara en su propio lenguaje. Un sonido metálico resonó detrás de mí, y al girar, no vi nada, solo la pared rocosa húmeda y las sombras alargadas de mis propias manos. Decidí salir corriendo, sin importarme nada, siguiendo la sensación de que la entrada estaba cerca, pero la cueva parecía estirarse, como si los pasillos y salientes se movieran para mantenerme dentro. Finalmente, después de lo que parecieron horas, encontré la luz de la salida, y el eco cesó de repente. El silencio volvió, pesado y absoluto. Afuera, la brisa marina me golpeó el rostro y me recordó que todavía pertenecía al mundo exterior, pero desde aquel momento, cada vez que intento recordar la cueva, escucho el eco transformando mis palabras en mi mente, como si la experiencia hubiera quedado grabada en mi memoria y en un espacio invisible que solo la cueva podía tocar. Nadie cree mi historia, los mapas no muestran nada fuera de lo normal, y otros exploradores aseguran que la cueva es pequeña y sencilla. Pero yo sé la verdad, en algún lugar de Málaga, bajo la roca y la sombra, hay un espacio donde el eco no repite, sino que altera, donde lo que dices deja de ser tuyo, y donde la voz humana se convierte en un instrumento de un juego antiguo que no puedes ganar, recordándote que algunas cuevas no solo guardan piedra y agua, sino secretos que transforman la realidad y la mente de quienes se atreven a adentrarse. Historia 10. La puerta que se cerraba sola en San Luis Potosí y del otro lado, alguien la golpeaba suavemente. ¿México? Me llamo Elisa, soy periodista y hace unos meses me trasladé a San Luis Potosí para cubrir una serie de reportajes sobre edificios antiguos y sus historias. Alquilé un pequeño departamento en un barrio que conserva casas coloniales con techos altos, patios internos y pasillos que parecen hablar del pasado. Desde la primera noche, noté algo extraño: la puerta de mi habitación, de madera gruesa y bisagras antiguas, se cerraba sola varias veces sin que nadie estuviera cerca. Al principio pensé que eran corrientes de aire o que las bisagras estaban flojas, pero cada cierre se producía a la misma hora, siempre después de la medianoche, y no había viento ni movimiento que lo explicara. Lo más inquietante era que, después de cerrarse, del otro lado de la puerta se escuchaban golpes suaves, rítmicos, como si alguien estuviera golpeando con los nudillos o intentando llamar sin hacer ruido excesivo. Intenté abrir la puerta, pero a veces parecía trabarse, y el sonido de los golpes cesaba instantáneamente, dejando un silencio pesado que hacía que mi corazón se acelerara. Con los días, la sensación de ser observada se intensificó. Cada vez que pasaba cerca de la puerta sentía una presencia, como si alguien respirara justo al otro lado, esperando que la notara. Una noche, decidí enfrentar lo que estaba ocurriendo. Me senté frente a la puerta, encendí una lámpara y observé en silencio, escuchando los crujidos de la madera y los golpes que comenzaron puntualmente a las 12 en punto. Los golpes se hicieron más insistentes, como si alguien quisiera comunicarse conmigo, y en un instante, la puerta se abrió sola 1 centímetro, suficiente para dejar ver la oscuridad absoluta del pasillo que normalmente estaba iluminado por la luz del corredor. Intenté asomarme, pero no vi nada. El pasillo estaba vacío, aunque la sensación de presencia era abrumadora. Durante varias noches, el patrón se repitió: la puerta se cerraba sola, golpes suaves desde el otro lado, y la certeza de que alguien estaba allí, invisible, esperando, observando. A veces los golpes se transformaban en ruidos de rasguños, como si las uñas o las manos invisibles recorrieran la madera, y el aire a su alrededor se volvía frío, húmedo, impregnado de un olor a madera vieja y tierra húmeda que penetraba en la habitación. Intenté grabar los sonidos con el teléfono y con una grabadora, pero cada intento fracasaba. Los dispositivos captaban solo silencio o estática, como si la presencia borrara toda evidencia. Comencé a sentir que la puerta misma tenía voluntad propia, como un intermediario entre mi mundo y otro, un límite que no debía traspasar.
Cada vez que entraba en la habitación, la puerta parecía reaccionar, cerrándose con más fuerza o temblando ligeramente, recordándome que estaba siendo vigilada. La angustia creció hasta el punto de que ya no podía dormir, me quedaba despierta, escuchando los golpes y los crujidos de la madera, con la linterna encendida y el corazón latiendo con fuerza. Una madrugada, después de varios días de insomnio, escuché que los golpes cambiaron de ritmo, formando un patrón que parecía imitar mis propios pasos y respiración. La puerta se abrió lentamente, y por un instante, creí ver la sombra de una persona que se movía detrás del marco, difusa y oscura, y luego desapareció como si nunca hubiera existido. Desde entonces, la puerta continúa su ritual nocturno, se cierra sola, alguien golpea del otro lado suavemente, y yo permanezco en mi cama, inmóvil, escuchando cada sonido, sintiendo la presencia que no puedo ver, preguntándome si algún día podré cruzar esa barrera sin ser observada, o si simplemente estoy destinada a vivir con la certeza de que hay algo del otro lado, esperando, invisible, recordándome que algunos límites no deben ser traspasados y que ciertas puertas guardan secretos que la mente humana no puede comprender. Si estas historias te han estremecido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún relato sobrenatural. Dale like si te gustan los misterios y deja un comentario contándonos cuál de estas historias te pareció más aterradora. Queremos saber tu opinión y tus experiencias paranormales.